Vamos a hablar en esta clase de hoy de familias de semiconductores, especialmente la familia de los dispositivos PNPN de cuatro capas como el SCR, el SCS, el GTO, el LASCR y el dispositivo UJT. Todos estos dispositivos son semiconductores de más de dos capas que permiten hacer una interfase o convivir la parte de fuerza de un sistema con la parte de control. Nosotros tenemos en un circuito, normalmente vamos a tener, estos semiconductores se utilizan para reemplazar dispositivos electromecánicos cuando tenemos una fase de control, que normalmente lo maneja la electrónica, otra fase de fuerza, que son cargas que manejan cantidades de corrientes fuertes, por eso se le llama fuerza, que ya no son parte de la electrónica de control. En la electrónica de control hablamos de bajo voltaje, de 12 voltios y pequeños amperajes, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios. En la parte de fuerza hablamos desde 110 a 440 voltios hasta 1000 voltios en la parte de los circuitos de distribución eléctrica y corrientes hasta de 2000 amperios. Entonces, yo necesito obviamente controlar estos dispositivos de fuerza por medio de sistemas de control como las computadoras o PC, sistemas operativos, o hoy en día pues tenemos dispositivos inalámbricos como celulares. Entonces yo necesito activar con pequeños pulsos de corrientes en el orden de los bajos voltajes a dispositivos que van y utilizan formas de ondas más grandes que pueden ir desde los 100 hasta los 2000 voltios y también hasta amperajes de hasta más de 2000 amperios. Esto es en la parte de distribución. En la parte de distribución eléctrica, ¿no? En la parte industrial sabemos que manejamos de 220 a 440 voltios. Pero yo, ¿cómo manejo estos dispositivos como motores, dándole control, como equipos, por ejemplo, como el PLC? Yo necesito enviar señales de salida, pero en bajos voltajes. Entonces aquí yo voy a tener equipos de interfaz. Aquí voy a tener semiconductores como el SCR, como el SCS, como el GTO, como el LASCR y el transistor monounión, le llamamos UJT. Todos estos dispositivos son semiconductores que con pequeños corrientes o voltajes de control pueden transferir potencia. Vamos a hablar de esos circuitos. El primer semiconductor que vamos a hablar es del SCR. El SCR, como lo vemos aquí, o rectificador controlado de silicio, es de la familia de dispositivos PNPN y es el rectificador controlado de silicio. Tal vez es el dispositivo de mayor interés. Fue presentado por el laboratorio de Bell en los años 50 y algunas de las áreas más comunes de la aplicación del SCR son para relevadores, circuitos de retardo, de tiempo, fuentes de potencia reguladas, interruptores estáticos, controles de motor. Importantísimo porque la máquina de motor es la más numerosa que hay en la industria. Inversores,
recortadores, cargadores de batería, circuitos de protección, controles de calefacción, controles de fase, y han sido diseñados para controlar potencias muy altas. Estamos hablando de potencias de hasta 10 megawatts con valores nominales individuales de hasta 2000 amperios a 1800 voltios. Esto es bastante elevado, y lo más importante es que puede operar frente a los dispositivos electromecánicos de conmutación de control hasta una frecuencia de 50 kHz. Este es su símbolo. Tenemos aquí el ánodo y el cátodo, como el diodo, ¿no? Para que pueda conducirse la corriente tiene que estar polarizado de esta forma, pero adicional yo necesito una corriente de compuerta para poder encender o para poder activarlo. Es decir, necesito dos acciones, necesito dos señales para que pueda circular la corriente. Justo esta corriente de aquí para que pueda transitar o bajar la resistencia de esta parte de aquí, pueda circular la corriente. El SSR es un rectificador construido de silicio con 3 terminales para propósito de control, que es el terminal de la corriente. La operación básica del SSR es diferente de la del diodo semiconductor porque tiene una tercera terminal que se llama compuerta. No basta simplemente con polarizar en forma directa, como se lo muestra aquí, sino que además tienen que entrar en una región de conducción. La resistencia dinámica del SSR puede ir del 0.01 ohmios a 0.1 ohmios, y la resistencia inversa puede ser de 100 kiloohmios o más. Aquí podemos observar que para poder conducir necesitamos señales adicionales. Si nos damos cuenta, esta parte de aquí se parece muchísimo a la parte del diodo, la curva de un diodo, esta parte de aquí, donde a partir de un voltaje, ¿sí?, de polarización directa que estaría ubicado en esta zona, puede conducir, ya comienza a conducir. Si no llega a este voltaje, tenemos un voltaje de ruptura inversa que está en esta zona de acá. Para poder llegar a la conducción, además de llegar al voltaje, tenemos que nosotros alimentar una corriente. Cuando la corriente IG es igual a 0, la corriente de compuerta, el dispositivo no conduce. Tiene que haber una corriente que vaya progresando hasta disparar totalmente la conducción, en este caso IG2, y eso se llama la corriente de compuerta. Con esta corriente de compuerta mínimo puede dispararse para que la resistencia del SSR sea mínima y haya una conducción muy alta. Dado que maneja potencia, corriente también disipa calor. Por eso los diseños del SSR se enfocan en poder disipar el calor correctamente. Y aquí vemos las fotos de los SSR con materiales como tungsteno, antimonio de oro, silicio, tungsteno nuevamente, y un cable trenzado. Obviamente porque la corriente es alta y necesitamos un cable de mayor área para que haya la mínima pérdida posible. Aquí también hay otras presentaciones del SSR. Estos son para sistemas de potencia,
los vemos bastante seguidos para manejar cargas muy altas o cargas ya o motores más pequeños en la industria o motores ya realmente que no mueven potencia, pero sin embargo necesitan ser disparados, o estos muchas veces se utilizan para poder eh, manejar fuentes de poder. Aquí tenemos más presentaciones como esta de aquí, que es un SSR de poca potencia. Tenemos un SSR de mediana potencia y un SSR de gran potencia. La presentación nos dice pues la capacidad de conducción que tiene cada uno de ellos. Estos normalmente son para manejar en fuentes de poder, fuentes conmutadas, y ya estos con cargas mucho más grandes. Aquí tenemos una aplicación del dispositivo SSR, que es un cargador de baterías, ¿no? Esto es un cargador de baterías. Ajá. Esto es un cargador de batería. El cargador de batería, ¿cómo funciona? Aquí tenemos, bueno, primero tenemos que identificar los SSR. Aquí tenemos el primer SSR y aquí tenemos un segundo SSR. Aquí tenemos la batería a ser cargada. Nuestra entrada de voltaje de 117 voltios. Aquí tenemos un rectificador de onda. En este caso estamos rectificando la onda completa. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos, como habíamos mencionado, el mecanismo de control. Esta es la parte de control. Y obviamente por acá tenemos la parte de la fuerza, donde está entrando la potencia para poder suministrar el circuito. Y además de suministrar la potencia del circuito, también energiza el sistema de control. Entonces, ese SSR de aquí puede estar encendido o apagado. Si está obviamente encendido, lo que va a hacer es transmitir la corriente hacia la carga para el estado de cargado. Si no llegara a estar encendido, no hay conducción de corriente y la batería va a estar en una etapa en cambio de descarga. Ahora, este obviamente lo tenemos identificado como el SSR que se va a encargar de la carga, pero también tenemos un SSR que se va a encargar de la descarga, con el propósito de mantener en un rango de carga o regular la carga de la batería, porque nosotros sabemos que la batería se debe cargar hasta un voltaje máximo y no se debe permitir llegar hasta un voltaje mínimo. Tenemos que mantener en un rango de carga para mantener la vida útil de la batería. Entonces, aquí tenemos un Zener de 11 voltios que está en un potenciómetro o nos permite regular hasta dónde queremos llegar con el voltaje mínimo de la batería. Aquí estamos marcando con este Zener de 11 voltios. Lo que estamos diciendo es, yo no quiero que mínimo llegue a menos de 11 voltios. Tiene que llegar a 11 voltios al menos para que comience a cargar. Y dependiendo de este transformador, normalmente aquí podemos llegar para cargar una batería hasta 13.8, 13.7 voltios. Entonces, con el uso de estos dispositivos, aquí no utilizo un relé, no utilizo ningún dispositivo electromecánico, solo con el correcto seteo, en esta resistencia R5 de aquí, yo voy a poder regular la carga y descarga de la batería, manteniendo en conducción o no a estos SSR de aquí. El otro ejemplo es un control de temperatura. Aquí está la parte de control. Tengo la parte de control porque este
este terminal de un termostato de mercurio va a manejar la resistencia, que al final me va a manejar la corriente de compuerta. Cuando la corriente de compuerta sea del valor, cuando esta IG sea del valor para disparar el SCR, lo que va a pasar es que comienza a circular la corriente por aquí. Va a comenzar la corriente por aquí y va a comenzar a calentar. Cuando este dispositivo de control me indica que la temperatura llegó a su punto, a su set point, va a mandar a apagar el SCR, dejando que circule corriente por aquí. Entonces, de esa forma yo tengo interconectado a través del SCR el circuito de control y de fuerza. Aquí tengo un circuito de lámpara de emergencia. Esto es una lámpara de emergencia. Esto es muy utilizado en las empresas para cuando se va la energía eléctrica, se enciendan luminarias que permitan visualizar el camino hacia las salidas o los pasillos a los colaboradores. Entonces, asimismo, yo voy a tener una entrada en 110 voltios que va a alimentar en DC a dos cosas. Va a estar una batería aquí cargándose y vamos a tener una lámpara que va a estar apagada siempre y cuando exista energía en estos terminales. Cuando existe energía en estos terminales, el SCR está apagado, está off. Por la configuración y el arreglo de resistencias está apagado. Cuando hay ausencia de energía en estos terminales, lo que va a pasar es que la batería va a polarizar el SCR y va a circular la corriente hacia acá, y solamente cuando no hay, en ausencia de la energía eléctrica, va a encenderse la lámpara de emergencia. Tenemos otro dispositivo que es el SCS o interruptor controlado de silicio. La diferencia con el SCR es que este tiene un terminal más. Aquí tenemos un terminal en el lado del cátodo y un terminal en el lado del ánodo. El interruptor controlado de silicio es un dispositivo también PNPN, al igual que el SCR, y o sea, tiene 4 capas también y tienen una puerta en el ánodo, ¿no? Esta puerta en el ánodo es adicional en comparación al SCR. El símbolo de este circuito es este de aquí, y tienen un terminal adicional al SCR. Esto en esencia realmente es un SCR con un terminal adicional. El efecto de una corriente de compuerta de ánodo, ¿sí?, este de aquí, es muy parecido al demostrado por la corriente de la compuerta que está en la compuerta del cátodo, pero en un voltaje más bajo. O sea, en el lado del cátodo yo requiero un voltaje más bajo para encender el dispositivo. Se puede utilizar la conexión con puerta de ánodo tanto para encender como para apagar el dispositivo. Para encenderlo se debe aplicar un pulso negativo en el terminal de la compuerta del ánodo. O sea, aquí.
en tanto que para apagarlo un pulso positivo. La necesidad del tipo de pulso yo puedo configurarla. Un pulso negativo en el ánodo polarizará en directa. Si vemos este diagrama con los transistores que forman al SCS, tenemos la explicación así, ¿no? Un pulso negativo en la compuerta en la compuerta polarizará directamente a Q1 y lo encenderá en la compuerta del ánodo, ¿no? ¿Verdad? La corriente del colector IC1 encenderá a Q2. Este de aquí va a encender a Q2, lo que causará una acción regeneradora y el estado de encendido del dispositivo SCS. Un pulso positivo en la compuerta del ánodo polarizará a la inversa la unión al emisor Q1, apagándolo. El resultado será estado apagado del circuito abierto del dispositivo. En general, la corriente de disparo o de encendido en la compuerta del ánodo es más grande que la corriente de la compuerta del cátodo requerida. Para un dispositivo SCS representativo, la corriente de disparo de la compuerta del ánodo es 1.5 miliamperios, en tanto que para la corriente requerida en el cátodo es de 1 microamperio. La corriente en la compuerta de encendido en cualquier terminal se ve afectada por muchos factores, como la temperatura, obviamente, ¿no? La temperatura afecta la conductividad de todos los terminales, a la opacidad especialmente. El voltaje del ánodo al cátodo, la colocación de la carga, el tipo de cátodo, compuerta a cátodo, la conexión del componente del ánodo a ánodo, que pueden ser cortocircuito, circuito abierto, polarización, carga. Y normalmente se puede disponer de tablas y gráficos de los fabricantes. En este gráfico se muestran tres de los tipos más fundamentales de circuito de apagado para el SCS. Cuando se aplica un pulso en este circuito de aquí, cuando se aplica un pulso, el transistor conduce en exceso y se produce una característica de baja impedancia o cortocircuito entre el colector y el emisor. Esta rama de baja impedancia desvía la corriente del ánodo del SCS y la reduce por debajo del valor mantenido y por consiguiente lo apaga. Asimismo, el pulso negativo de esta figura de aquí, o en este caso de acá, apaga el SCS mediante el mecanismo que ya comentamos. En este gráfico de aquí podemos observar que se puede apagar o se puede encender con un pulso de la magnitud apropiada en la compuerta del cátodo. Y la característica de esta apagada es posible si se emplea el valor correcto de RA, esta RA que estamos viendo acá. Controlará la cantidad de realimentación de la alimentación regeneradora, cuya magnitud es crítica para este tipo de operación. Obsérvese las diversas posiciones en que se puede colocar el resistor de carga RL. Tenemos en este gráfico acá, tenemos este gráfico acá y tenemos RL, que es la carga de interés a la que vamos a pasar la corriente. Y hay otras posibilidades más, las cuales se las encuentra en los datasheets o los manuales de los semiconductores. Una de las ventajas del SCS sobre el SCR corresponde al bajo tiempo de apagado. Por lo general, dentro de 1 microsegundo a 10 microsegundos para el SCS y de 5 microsegundos a 30 microsegundos para el SCR. Entonces, el SCS es más rápido para el apagado, ¿no? Y esto va a mejorar para la conmutación.
Entre algunas de las ventajas del SSS sobre el SSR que se conservan aún mayor sensibilidad de control y disparo, ¿no? Por esta situación del apagado. Y también hay una situación del encendido más predecible. Yo tengo más control sobre el encendido ya que puedo utilizar 2 compuertas. Sin embargo, el SSS está limitado a bajos valores nominales de potencia y corriente. Las corrientes más típicas del ánodo están entre 100 miliamperios a 300 miliamperios, ¿no? Son corrientes bajas con una disipación de potencia de 100 milivatios a 500 milivatios. Entonces realmente son para aplicaciones de baja potencia cuando estamos hablando del SSS. Una de las aplicaciones de SSS es el detector de voltaje, como vemos en la gráfica. Los resistores sensibles a la temperatura, luz o radiación, cuya resistencia se incrementa debido a la aplicación de cualquiera de estas 3 fuentes de energías, se pueden acomodar con solo intercambiar la ubicación de RS, que es esta de aquí, ¿no? Estas resistencias de entrada, o son, aquí tenemos en este ejemplo 3 fuentes de entrada que pueden ser sensibles a fuentes de energía como temperatura, luz, radiación. Entonces, la identificación de las terminales de un SSS se las puede ver, se las puede rápidamente determinar en los manuales. El SSS aquí utilizado tiene este código, el GE3N60. Algunas de las áreas más comunes de la aplicación incluyen los circuitos de las computadoras, ¿no? Los circuitos de conteo, de registro y de temporizador, generadores de pulso, detectores de voltaje y osciladores son las aplicaciones más comunes del SSS. Aquí tenemos una aplicación simple como un detector de voltaje. Entonces aquí cualquier señal puede haber, ¿no? Aquí un voltaje 1 o entrada 2, voltaje 3. Lo que va a hacer es a disparar esta carga, a disparar este circuito de aquí, y va a generar una alarma que está acá, va a generar un sonido en la presencia de cualquiera de estos voltajes. Por eso se llama un detector de voltaje. Por ejemplo, aquí tenemos 3 voltajes para un sistema trifásico. Yo podría detectar el voltaje en las líneas y poder presentarlo con una luminaria, ¿no? Una luz indicadora que hay voltaje o no. Este es el circuito de alarma de las computadoras, muy utilizados para poder también generar cualquier situación de reinicio, autorreinicio de las computadoras. Vamos a hablar del interruptor apagado por compuerta o GTO. El interruptor apagado por compuerta o GTO es un dispositivo también PNPN que al igual que el SSR tiene 3 terminales externas. Así como podemos ver aquí tenemos un ánodo, tenemos el ánodo, compuerta y cátodo, igual que el SSR. El gráfico es diferente, ya vamos a ver cuál es el gráfico del GTO, y la ventaja más obvia que tiene GTO sobre el SSR o el SSS es que se puede encender o apagar al aplicar el pulso apropiado a la compuerta del cátodo.
Si la compuerta del ánodo y los circuitos asociados requeridos para el SCS, o sea, solamente es por uno, ¿no? Una consecuencia de esta capacidad de apagado es el incremento en la magnitud de la corriente de compuerta de disparo requerida. Para un SCS y un GTO de valores nominales de corrientes RMS máximos similares, la corriente de disparo de la compuerta de un SR es de 30 microamperios, mientras que el GTO es de 20 miliamperios. Una corriente de disparo, corriente de compuerta, ¿no? La corriente de apagado de un GTO es algo mayor a la corriente de disparo, ¿no? Para el encendido. Los valores nominales de disparo de la corriente máxima del GTO fabricados en la actualidad se limitan a 3 amperios. Esto es máximo. 3 amperios es lo que puede conducir con una potencia máxima de 20 vatios. Entonces, como vemos, también son dispositivos de baja potencia. Una segunda característica muy importante de este GTO es la conmutación. El tiempo de encendido es semejante al del SCR, que es alrededor de 1 microsegundos, pero el tiempo de apagado es de casi la misma duración. Y es mucho menor que el tiempo de apagado del SCR, que el tiempo de apagado del SCR, como ya dijimos, es de 5 microsegundos a 30 microsegundos. El hecho de que el tiempo de apagado sea similar al tiempo de encendido, en lugar de ser considerado más grande, permite utilizar este dispositivo en aplicaciones de alta velocidad. Algunas de las áreas o las aplicaciones más comunes del GTO son los contadores, ¿sí? O generadores de pulso, multivibradores, reguladores de voltaje. Lo que vemos allí es un circuito generador, ¿no? Un oscilador que genera una onda diente de sierra, ¿no? Esta parte de aquí la genera en base pues al circuito RC que tenemos acá, pero la oscilación la maneja el GTO, que esta es la simbología del GTO. Entonces vamos a tener una corriente de disparo que va a estar seteada o va a estar, va a depender del valor del voltaje del Zener que tenemos a la entrada con esta resistencia de aquí. Entonces, cuando tenemos esta fuente de poder, pues la conectamos y este dispositivo se va a encender y se va a apagar, va a entrar en una etapa de on y off en cuanto tenga yo diferentes potenciales en este circuito, que lo puedo yo configurar o lo puedo setear manipulando el potenciómetro, la resistencia variable que tenemos ahí de 25 kiloohmios para generar este circuito. También tenemos el SCR activado por luz o el LAS-CR, que como su nombre lo indica, pues se activa por luz, ¿no? Es un dispositivo también PNPN, pero es activado con la luz. La luz incide en la capa semiconductora de silicio del dispositivo y pues va a permitir el disparo o no del SCR. Entonces va a depender de la luz que vaya a recibir en la compuerta para poder dar el disparo o no. Entonces aquí tenemos la luz que incide. Bueno, tenemos la cubierta de cristal, terminales de compuerta, sello hermético, estos sellos principales soldados, área de luz, la pastilla de silicio, el sello hermético y el terminal del cátodo. Entonces va a responder a esta fuente de energía de luz el disparo o no, ya no la corriente, sino va a hacerlo directamente la luz. Una aplicación típica en la lógica digital es las compuertas AND y OR, ¿verdad? Entonces, como esto se activa por luz, aquí tenemos la carga, tenemos la fuente, solo si las dos están activadas,
Solo si las dos están en conducción, pues va a pasar la corriente. Si una no estuviera activada, pues la carga no va a recibir la corriente. En cambio, en esta compuerta OR, esta es la AND, ¿verdad? Tienen que estar las dos y esta es la OR. La carga va a ser alimentada ya sea por este LAS CR1 o por este LAS CR2. Solo que los dos estén apagados no va a permitir el paso de corriente por acá. En cambio, acá los dos tienen que estar encendidos para que haya la transmisión. Acá solamente uno de ellos. Otra aplicación es el relevador con enclavamiento, ¿no? Es una aplicación del ACR y es análogo al semiconductor relevador electromagnético, ¿no? El relé. Hay un aislamiento total, esa es una de las ventajas, ¿no? Hay un aislamiento total entre el elemento de entrada y el de conmutación. Sí, esto no son parte del mismo circuito, aquí estamos totalmente aislados, lo cual es una ventaja porque la única energía que se va a transmitir es la luz. Es un método muy utilizado para aislar circuitos. Se puede hacer que la corriente de energización pase a través de un diodo emisor de luz o de una lámpara y la luz incidente va a generar el encendido del SCR y pues va a fluir la carga. El diodo Schottky. El diodo Schottky es también un diodo PNPN, o sea, de 4 capas, pero tiene solo 2 terminales externos, el ánodo y el cátodo. Las características de este dispositivo son exactamente como el SCR, pero con una corriente de compuerta igual a 0. El dispositivo está en apagado, es una representación de circuito abierto si está en apagado, hasta que se alcanza un voltaje de conducción, que es el VF, momento en el cual se desarrollan condiciones de avalancha de los materiales PN y el dispositivo se enciende. O sea, va a comenzar a circular una corriente aquí cuando se alcance un voltaje determinado entre el ánodo y el cátodo. En esta gráfica podemos ver la zona donde no conduce y la zona de conducción. Una aplicación de este diodo Schottky es un circuito que se llama interruptor de disparo para un SCR. Este es un SCR y este es el Schottky. Cuando el circuito se energiza, cuando hay presencia de voltaje en este lado de aquí, se va a comenzar a cargar el capacitor. Sí, vamos a tener aquí una corriente y este va a comenzar a cargarse hasta que se alcance un voltaje que va a permitir la avalancha, porque el circuito en principio va a estar abierto, pero una vez que alcance cierto voltaje va a poder conducir corriente y este va a activar el SCR de este lado. Por eso se llama un interruptor de disparo. También tenemos el DIAC. Es básicamente una combinación inversa en paralelo de dos terminales de capas semiconductoras que permite la activación o disparo, pero en cualquier dirección. Aquí tenemos el disparo en esta dirección y también en esta dirección. Por eso tenemos aquí, puede ser en esta dirección o en esta dirección, tenemos ánodo 1 y ánodo 2. Aquí tenemos la representación del DIAC y aquí tenemos cómo se distribuyen las etapas NP. Y vemos que son 2 etapas P y 3 N, debido a que no tienen cátodo en el terminal. Las características
se demuestran con claridad, o sea que hay un voltaje de conducción en cualquiera de los dos voltajes, en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Tengo que alcanzar o este voltaje para que conduzca para un lado o para el otro. Mientras no alcance esos voltajes, no voy a poder conducir a ninguna dirección. Se puede aprovechar al máximo la condición de encendido en cualquiera de las dos aplicaciones, especialmente en corriente alterna. Porque en corriente alterna yo tengo los dos sentidos, entonces esto me va a permitir disparar cuando alcance cierto voltaje que yo haya seteado. Una aplicación es un detector de proximidad. El uso del DIAC en un detector de proximidad, se puede mostrar aquí en este gráfico. También tenemos un SCR en serie con la carga y el transistor monounión programable, que ya lo vamos a ver de qué se trata. Cuando una persona se aproxima al electrodo de detección, la capacitancia entre el electrodo y la tierra se incrementa. Entonces el UJT programable es un dispositivo que se encenderá en este estado de cortocircuito, cuando el voltaje del ánodo sea por lo menos 0.7 voltios, mayor que el voltaje de la compuerta, que es VG. Entonces, antes de que el dispositivo programable se encienda, el sistema es en esencia como mostramos aquí en la figura, en esta parte, y a medida que el voltaje se eleva en VG, el DIAC va a tener estas zonas de disparo, ¿no? Entonces, como yo tengo un voltaje de CA, aquí tenemos un DIAC, y en ambas direcciones vamos a tener disparos cuando alcance el voltaje que tengo en el circuito. Aquí tenemos el DIAC y va a provocar también, bueno, aquí tenemos los dos SCR, ¿no? Tenemos un SCR y aquí tenemos este UJT, que vamos a ver qué es, que este es el que llamamos un UJT programable. El TRIAC. El TRIAC es un DIAC con una terminal de compuerta. Sí, es un DIAC con una terminal de compuerta para controlar las condiciones de encendido. O sea, adicional a esto, al voltaje de encendido, además voy a tener una corriente que puede activar, ¿no? Y es en cualquiera de las direcciones. En otras palabras, para cualquier dirección de la corriente de compuerta se puede controlar la acción del dispositivo de una manera muy parecida al SCR. Sin embargo, las características del TRIAC en el primero y tercer cuadrante son diferentes, como en las del DIAC. Como se muestra aquí en esta figura, tengo todas estas zonas de no conducción y aquí tengo unas zonas de conducción, porque tengo en ambos sentidos. Y físicamente los que vamos a encontrar aquí son muy parecidos al SCR. Muchas veces a todos estos dispositivos se los llama SCR en conjunto, pero tienen clasificación y especialmente porque manejan distintas potencias. Normalmente estos TRIAC o la aplicación más importante está en la capacidad de controlar potencia en corriente alterna, que suministra una carga encendiéndose y apagándose durante las regiones positivas y negativas de la señal senoidal de la entrada. La acción de este circuito durante la parte positiva de la señal de entrada es muy parecida a la encontrada por el diodo Shortly. La ventaja de esta configuración es que durante la parte negativa de la señal de la entrada se obtendrá el mismo tipo de respuesta, ya que tanto el DIAC como el TRIAC se pueden encender en la dirección inversa. Y la forma de onda resultante de la corriente a través de la carga la vemos aquí en esta parte. Entonces,
Si se modifica el resistor R que está aquí, yo lo puedo modificar, podemos controlar el ángulo de conducción. O sea, en qué momento vamos a tener este disparo de la corriente. Y este dispositivo, el TRIAC, puede manejar hasta 10 kilovatios. ¿Sí? Estos son para cargas en AC. También tenemos el transistor de monounión o el UJT. El transistor de monounión, al igual que el SCR, está aumentando su uso notablemente. También se descubrió, se presentó al mercado en los años 50, tiene bajo costo por unidad, combinado con excelentes características del dispositivo, han asegurado su uso en una amplia variedad de aplicaciones, como osciladores, circuitos de disparo, generadores de diente de sierra, control de fase, temporizadores, redes biestables, fuentes regulables de corriente o fuentes regulables de voltaje. Y el hecho de que este dispositivo sea un dispositivo que absorbe poca potencia en condiciones de operación normales es una gran ayuda en el esfuerzo continuado de diseñar sistemas relativamente eficientes. El UJT es un dispositivo de 3 terminales, ¿sí?, cuya construcción básica está aquí, ¿no? Son una unión PN aquí y tenemos el terminal E, aquí el terminal B2 y el terminal B1. Es una pastilla de material de silicio tipo N, levemente dopado, ¿no?, con características de resistencia incrementada. Tiene 2 contactos base fijados en los extremos y una superficie con una barra de aluminio ligada a la superficie para la disipación de calor. La unión PN se forma en el límite de la barra de aluminio y la pastilla tipo N.